el esófago no va a poder hacerlo. También por el frío le vamos a permitir que no tenemos un ambiente adecuado para cambiarnos, entonces puede irnos y ya para la calle y estar al quirófano sin poder. Pero los quirófanos reales ya no. Hay que ir con otra pijama o con su ropa de calle y cambiarse en el usuario. También le vamos a permitir que se pongan aquí el pijama encima de sus pantalones, no hay problema, que den ropa de calle. El único problema es que cuando quiere ponerse la ropa no pueden doblar. El pantalón apretadito. Entonces, ¿por qué es importante la ropa de equipo? Porque nos protege de las infecciones que pueda tener el paciente y nosotros también nos cuidamos al paciente poniendo una ropa adecuada. La transmisión de las infecciones son ida y vuelta del paciente hacia el médico, al personal de medicina que intervenga y también del mismo paciente. Por eso es que no debemos entrar a quirófano a operar si tenemos, por ejemplo, una infección en la mano. Por más que esté con guantes, siempre existe la posibilidad de que se ponga el guante, se pinche el guante y estemos contaminando no solamente la pared, o sea, la herida, sino también órganos que están más adentro. Y si es que es una urgencia que tendría que hacerlo, tendría que ponerse el doble guante para protegerse. Como cuando uno es de quirófano y va a operar a un paciente contaminado, una peritonitis, por ejemplo, o un codo perforado, que es una peritonitis fecal, siempre debemos tener un ropa. Y cuando hemos terminado esa cirugía contaminada, tenemos que cambiarnos de guante para cerrar la pared y disminuir el riesgo de que esa herida se infecte. Una herida infectada es un absceso. Pero cuando el absceso no es controlado adecuadamente, no se ha tratado, no se ha drenado, no se ha lavado, hay el riesgo de una infección mayor que se llama fascitis necrotizante. Si ustedes analizan la palabra fascitis, ¿qué compromete? La protección del músculo. Entonces, la fascia tiene espacios que van a ser vulnerados por estos gérmenes y hay que hacer limpieza todos los días. Y el germen que más come los tejidos, ¿cuál será? Los anaerobios. El clostridio. Se dice que este germen avanza por vía necrosando el tejido 1 centímetro a 1 centímetro y medio por día. Entonces, esos pacientes tienen que ser sometidos a limpieza quirúrgica 1 o 2 veces por día. Y no es nada más entrar y lavar, sino que hay que recortar todos esos tejidos necrosados hasta que aparezca, o sitio donde aparezca un sangrado. Si no hay sangrado, significa que el tejido está muerto. Entonces estamos dejando un lecho muy infectado. Entonces hay que resecar con tijera, con bisturí, hasta donde te encuentres sangrado. Eso significa que en ese tejido, a ese momento, no hay germen. Pero hay una bacteriemia, ¿cierto? Hay gérmenes que circulan en la sangre. Entonces ese tejido va a seguir. Por eso es que es importante que usted todos los días haga la limpieza de esa herida infectada. La fascitis necrotizante a veces es tan grande que se come toda la pared abdominal, toda la fascia, todo el músculo, y terminan haciendo los cirujanos plásticos una rotación de pulgar, que se llama,
y para cerrar la piel. Por eso es cuando más adelante hablemos de herida, del tipo de herida, vamos a ver que heridas limpias, contaminadas y sucias. Y también vamos a hablar de cicatrización. Cicatrizaciones por primera intención, por segunda intención, por tercera intención y por cuarta intención. Una herida limpia es una cirugía de hernia. ¿Sí? Pero se puede volver limpia, contaminada o contaminada si esa hernia se anula y necrosa en el intestino. Y además de ser una cirugía programada, se convierte en una cirugía de emergencia regular. No hay ningún tejido, jóvenes, que aguante sano más de 6 horas. Pasadas las 6 horas, ya se transforma en una herida infectada, porque ya hay necrosis. Y aún más, todavía se trata de intestino. Fíjense ustedes la cantidad de materia fecal que llevamos todos en el intestino, en el colon. Cada gramo de materia fecal tiene 10 a la 7 bacterias. Una perforación de colon muy rápidamente se incendia. Hace una peritonitis. Y la peritonitis por perforación de colon es muy grave. Por eso que antes de hacer la cirugía de tubo digestivo hay que preparar al paciente. Entonces, si nosotros no cuidamos esta parte de la vestimenta, imagínense los desastres que van a tener. Y la cicatrización por parte de intención ya son complicadas, porque ya no hay tejido para recorrer la unidad. Ese paciente va a tener lesiones con el tubo de infección y va a tener lesiones de donde se salga para injerto. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado en la vestimenta y en el costal. En los hospitales, cuando se opera una peritonitis, por ejemplo, lo ideal es ponerse un de plástico debajo del mandil quirúrgico, o sea, su pijama, porque como se lava mucho y uno está pegado a la mesa, se contamina, se moja todo. Peor aún, de la superficie de contacto, accidentes. Y cuando, si no hay los mandiles de plástico, es mejor no pegarse demasiado a la mesa. Por eso que ahora los campos quirúrgicos no son descartables, tienen un reservorio de agua. Entonces usted va lavando y va cayendo ahí. Y lo va respirando y entonces es lo mismo de contaminación. Pero cuando usted vaya a los hospitales o cuando tienen el internado, siempre empiecen a cuidar ustedes mismos, utilizando abrigo, el paciente contaminado, utilizando gafas de protección o utilizando esos barritos que tienen una protección de plástico que tienen los hospitales para los médicos que atienden pacientes contaminados. Todo este preámbulo que hemos hecho es para que entendamos que debemos vestirnos correctamente, que debemos utilizar gorros que hay de telas, que son lavables, pero hay también de material descartable que no hemos utilizado. Estos gorros, como les han dicho en la parte práctica, tienen que dejar los oídos y las orejas descubiertas, para todo el cabello dentro. Por eso que hay gorros especiales para mujeres o para varones que les gusta utilizar cabello largo. Estos gorros son utilizados en quirófano, pero también son utilizados en lugares donde hay pacientes infectados. O
pacientes críticos, o de pacientes inmunodeprimidos, o de pacientes trasplantados que necesitan mucho cuidado. En esos lugares, todo el personal médico está vestido con gorro, con barbijo, como lo hemos estado haciendo en esta pandemia. Han visto tal vez en imágenes de televisión que todo el personal que trabajaba atendiendo esos pacientes estaban como astronautas. Las máscaras que podíamos eran demasiado torturantes para uno, porque uno salía mal, uno se sacaba la máscara para nada. Acostumbrarse a respirar con una máscara así fue muy difícil. Por eso que en la primera hora de la pandemia del COVID murió mucha gente. En la primera hora. Aparte que no había vacuna, no sabíamos cómo tratar con la misma enfermedad. Y teníamos cuando nosotros nos llamaban a valorar un paciente de un COVID, un paciente quirúrgico, muchas era una tortura, pero teníamos que hacerlo. Y ahí contaminamos mucho contaminamos eso. Y contaminación de COVID es muy sencilla. Cuando vayan al hospital, por ejemplo, van a ver, dentro del quirófano hay dos carteras gigantes, enormes, donde están los pasos. Había que seguir para vestirse, no tardaba 30 minutos. Lavado, alcohol, guantes, otra vez alcohol, barbijo, gorro, barbijo, máscara. Mire, era un protocolo terrible. Y para después de la cirugía, mire, ahí como que diga, hay una enfermera que va a dar la cosa. Imagínense ustedes para entrar al turno y empezar a vestirse, tenían que vaciar la vejiga porque le tiraba 12 horas y moría. Yo no lo tortura, realmente no lo tortura. Por eso que llorábamos cuando veíamos que un colega se moría. El primer médico, la primera persona que murió COVID, mi compañero mío, excelente cirujano, no se fue un golpe demasiado grande para mí. Y el primer médico que se salvó también fue del hospital, pero el primero que utilizó plasma morir. Y ahí sigue siendo turno, no vuelve a hacer turno de emergencia. Pero acostumbrarnos a ver si hay una mano, y tienes uno que usa lentes todavía, baño, todo, no puedes rascar. Por eso que los que han ido a los primeros turnos, yo la llevaba a ver los domos. Es un castigo estar al mentira. Igual ya la segunda hora ya encontramos un protocolo, una caja de poder hacer mucho médico también. Ya aparecieron la vacuna y nos salvamos. Pero es tan COVID, es estimar el COVID, seguramente que mucho, tal vez debe. Cuando uno agarra el COVID fuerte, yo voy a ver 17 días por el uno la ve la muerte. Y ya uno dice, ya llegó. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es la soledad de lo que nos mata? Uno dice, bueno, yo soy médico, yo cuando salí de mi casa y estaba en internet, yo dije, yo voy a obedecer lo que me digan. Pero, pucha, uno se deprime, ve que tu saturación está en 80. Yo llegué a saturación 82. Y en el piso donde yo estaba en la clínica había 16. Habíamos 16 pacientes. Pero salí a gritar así. Estoy solo porque me abandono, mi familia no
Yo creo que me salvé porque yo tengo una hija que es psicóloga y ella había vencido el doctor y ella me dio la clase. Estuvo conmigo 8 días. Firmaron un papel donde decía que ella no salía hasta que yo salga o vivo o muerto. Y cuando fui y me dijo, yo le dije, no, no se interna, no se va a internar conmigo. Y ella dijo, no, yo no quiero. Y se internó conmigo. Llorábamos juntos, rezábamos juntos, y eso me sanó. Yo estoy seguro que eso me sanó. Yo llegué a sentir la muerte. De verdad, yo llegué a sentir todo el día echado de barriga, como oxígeno a 20 litros que nos daban. Cuando me dijeron, bueno, si no mejoras con esto, te vas a terapia individual. Y dije, no, no, no. Y tú vayas de conectarse del mundo. No sabes qué. Yo sentí, ese día que me entró bien, yo con 40 de temperatura. Cuando rezábamos, llorábamos todos los dos ahí. Yo sentí que algo me llevaba. Que dormía, me despertaba, que me agarraba la cabeza, me presionaba. Entonces yo dije, ¿dónde me dio? Dios ya llegó con la hora, debe ser así. Y me dormí. Y desperté, me quedé frío y dije, estaba con 40 de temperatura. Y le digo a mi hija, estamos con aire. Llamar a la enfermera, cuando yo me contestó, dije, ya estoy vivo. Llamar a la enfermera, 36,8. Se acabó mi fiebre, se acabó todo. Pero realmente uno se abandona en el momento que llegue. Entonces, cuidémonos nosotros, porque no sabemos qué es nuestro paciente. Todo paciente que llegue a emergencia es un paciente potencialmente infectado. Usemos barbijo. Desde entonces que todo el personal médico trabaja con guantes con barbijo. Y estos gorritos ahora mismo, vean, ¿cuánto cuesta un gorro ahora? ¿Cuánto cuesta un barbijo? 2 pesos, 1 peso. ¿Cuánto costaba? Hasta 20 bolivianos. La caja que cuesta de barbijo que cuesta 80 pesos ahora, costaba 300 bolivianos. Yo creo que la farmacia es mucha. Pero con el dolor ahí. Una ampolla de 60.000, ¿cuánto cuesta? 16 pesos, costaba 280 pesos. ¿Y cuánto utilizaban por día? 20 pesos. Hay gente que se quedó sin casa y su familia debe ser muy bien. Por eso debemos dar gracias a Dios que estamos sanos. No hay precio para la salud. Es un equilibrio, eso así lo define la Organización Mundial de la Salud, lo define la salud. Es un equilibrio de la vida. Entonces aprendamos a cuidar y desconfiemos de todo. En el internado vas a ver ustedes todo tipo de pacientes que te mienten, que te insultan, que te dicen de todo. O sea, se dice la hora que vas a morir. Y lo peor es discutir y todo está borracho. Si uno sano discute con borracho, imagínense como un tipo y borracho. Entonces usemos el gorro adecuadamente, usemos la ropa vestida. ¿Por qué le decimos que las chaquetas tendrían que ir adentro? Porque uno camina, como las chaquetas son anchas, si usted va venteando por todos lados, se va levantando más tierra. Y si el dos quirófano y está mojado, va a ir cortando el mismo. Entonces siempre la chaqueta hay que usarla. Estos aparatitos nos han salvado.
y siguen salvando. Los barbijos tienen que ser bien utilizados, son un filtro, pero a pesar de un filtro, de tener un filtro, siempre hay la posibilidad de que se escape el germen lateralmente. Hay un barbijo de tela, pero el barbijo de no. No olvidemos que hay floras residentes que viven con uno y en cada parte del cuerpo hay diferentes tipos de flores. No es lo mismo la cavidad oral, no es lo mismo que los pliegues interdigitales, son diferentes tipos. En la piel donde hay mucho sebo, otro tipo de germen. Por eso es que ustedes vayan a dormir chicas, siempre límpiense la calle. Porque en la calle van a encontrar cualquier cantidad de gente. Y cuando tengan 40 años van a estar arrugaditas y no se cuidan su piel. Comen mucho líquido. La descamación no digan, yo no tengo. Todo el mundo descama en su cabello. Y a todo el mundo se le cae un cabellito por ahí. Entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, usando los ojos, la gotita de refugio que contaminan el ambiente. Y uno está con la quita puesta y la cara puesta en el campo operatorio. Por eso que se recomienda idealmente que no se debería hablar demasiado en el campo operatorio. Porque si bien es un filtro el barbijo, pero siempre se escapa el estas mascarillas de boca que se llaman barbijo, lo van a proteger de lo que el paciente tenga o de lo que nosotros le podamos transmitir. No se olviden ustedes que cuando el paciente está siendo anestesiado, tiene un reflejo. Cuando está incubando, si bien está sedado, pero hay un reflejo y el paciente tose. Y eso puede pasar a veces si no tiene un barbijo. Cuando uno está poniendo una sonda nasogástrica, también la sonda de agua a los parígenes inunda la tos, y en el cornete inunda el estornudo. Por eso, para poner una sonda nasogástrica, nunca se ponga de frente a la paciente. Por ese riesgo de que tosa o estornude, entonces siempre tiene que ser de la vista y vaya poniendo la sonda de agua. Peor aún si el paciente tiene un trauma facial. Un trauma facial es un paciente que le guste sangre. Y la sangre en el estómago es emetizante. Es emetizante. Que produce vómito. Incita al vómito. Por eso que los pacientes traumatizados, pacientes con trauma facial, siempre hay que ponerle una sonda nasogástrica u orogástrica. Si es que tiene un trauma del paciente facial severo, no se puede poner, no se debe poner sonda nasogástrica, porque no sabemos si ese paciente tiene una fractura de base de cráneo, o se logra la parte del informe, y al poner la sonda nasogástrica, puede la sonda irse al cerebro. Entonces, los pacientes con traumas, alguna vez van a ver ustedes en el libro, en su celular, que hay imágenes de tomografía donde se ve que la sonda nasogástrica está muy en el cerebro por la fractura de base de cráneo. Entonces, ese tipo de pacientes lo vamos a ver desde el mismo año. Estas sondas hay que ponerlas cortas, no hay riesgo de que suceda esto.
como todo es así en la vida, lamentablemente, los internos se ocuparon primero y terminaron su internado porque lo vendieron a otro. Ya la gente tiene eso, lo tiene comer, lo vendieron, increíble, lo vendieron. Pero hay que tratar de recuperar, ojalá. Lo tienen ya los residentes, lo tienen que las altas de limpieza tienen que. Y los pantalones tienen que preferentemente hacer una manguera en la parte de abajo para evitar la contaminación. Los circulantes, los visitantes del quirófano, en vez de las que utilizamos, deberían preferentemente utilizar este tipo de patas. Elástico, porque para no contaminar, porque ellos se sacan la bata y pueden pasar los quirófanos. Estas batas están generalmente colgadas en la parte de fuera del quirófano, para que cuando tengan que salir se saquen la ropa que tienen, o sea, la bata que tienen en el quirófano, que son sanitarias, se pongan otra. Igualmente hay una caja de botas, porque algunos se tienen que cambiar sus batas y las botas para poder pasarlo por la ropa. Lo ideal es salirse las cartas de quirófano y saber cuál es su cirugía. La otra cirugía puede no. Las botas son para usarlas en el quirófano. Se las usaba y ahora debería volverse a eso, usarlo también en terapia intensiva. Porque en terapia intensiva es crítico, no se puede entrar un mandil que va de la cara. Si no hace un mandil, tiene que ponerse una bata. Idealmente. Y por eso es que no se debe usar cosas como fácil. De eso no se olvide estar recomendando primero que hasta la limpieza no se toca. Porque es llevar infección del quirófano a toda la hospital. Las botas también hay de tela. También de plástico. Algunas clínicas le dan unas bolsitas de plástico. Cuando usen botas de plástico tienen que tener mucho cuidado. Porque se resbalan. Es como andar con patines. Se ha visto fracturas personal en un quirófano por utilizar botas. He visto que el piso es liso. Si el plástico puede resbalar. Y todo lo hemos estado mojado. Les decía, y la pregunta es también, ¿dónde debe cambiarse la ropa personal de quirófano después de ser contaminada? El mismo quirófano, la ropa quirófano, deja la ropa contaminada en las botas, se pone otro quirófano, otra salida. Y hay contenedores de ropa, de color rojo, son para ropa contaminada. Igual que los pedazos de basura, la sangre, sus burletas van un macho de color rojo. Entonces, estos son lo que hemos visto esta semana en ropa. Ahora vamos a ver lo que es la asepsia. ¿Qué es asepsia? ¿Qué es asepsia? ¿Cuál es la diferencia? La asepsia se realiza en un organismo vivo y
la antisepsia se realiza en objetos, o sea, es la disminución o la eliminación de microorganismos en organismos vivos, asepsia, y antisepsia en materiales o en algún objeto. Inanimado. En la piel también puede resultar la antisepsia. Sí, pero ¿cuál es la diferencia en el tipo de material que vamos a utilizar? La asepsia generalmente con medios físicos, ¿vale? Eso lo han visto en bacteriología. Y la antisepsia es con medios químicos. Esa es la diferencia. Ahora, los dos, ¿qué pretenden? Disminuir o anular los gérmenes que están provocando o que pueden potencialmente producir una infección. Fíjense ustedes para que nos demos cuenta por qué es importante la asepsia y la antisepsia. De todos los pacientes quirúrgicos, el 38% aparecen infectados. La mayoría se infectan, el 38%. Y de esos 2/3 van del sitio operatorio y el otro tercio van del órgano o del lugar donde se está. Por ejemplo, si yo voy a operar un apéndice, ¿qué es el apéndice? El tercio del riesgo es el lugar donde estaba el apéndice. ¿Dónde está alojado anatómicamente el apéndice? ¿Y en qué órgano? En el cielo. ¿Qué se llaman esas cordones que ustedes ven en el cuerpo? Tenias. ¿Cómo encontramos fácilmente un apéndice cuando lo buscamos? En la unión de las pandeletas o de las tenias. Ahí donde se juntan las 3 tenias que tiene el colon, ahí va a estar el apéndice. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que se nos infecte el sitio donde está el apéndice, que se necrose el colon. Entonces, todo tiene un riesgo. El mayor porcentaje de riesgo de infección es el sitio, la herida. A eso se llama absceso de pared, o sea, la pared abdominal. Pero suele suceder por diferentes causas, porque las gasas, las compresas están mal esterilizadas, porque el antiséptico no es el adecuado, porque no se lavaron bien las manos. Entonces esa herida se queda. Y hay que soltar todos los puntos para lavar ese absceso. Ahí viene lo que les hablaba anteriormente, la cicatrización, de los tipos de cicatrización. Cicatrización por primera intención es aquella herida que te corta y la sutura. Una cirugía de hernia, una cirugía de vesícula. Cicatrización por segunda intención es ese absceso que estamos hablando. Soltamos los puntos y todos los días tenemos que curar. ¿Y cómo cicatriza? En la profundidad hacia la superficie. ¿Cuánto tardaría? Esa es la cicatrización por segunda intención. Cicatrización por tercera intención es aquella herida que se infectó, que usted la lava, la cura todos los días, hasta que usted empieza a ver una coloración rojiza, que es tejido de queratinación. Ya no hay infección. ¿Qué hace? Corta los bordecitos, tan gruesos de la herida y lo vuelve a suturar. Esa es la cicatrización por tercera intención. Y la cicatrización por cuarta intención son los injertos.
Aquella herida que usted, por ejemplo, ¿saben qué es un síndrome compartimental? ¿Sabe? ¿Qué es un síndrome compartimental? ¿Qué es un compartimiento? Anatómicamente, ¿qué es un compartimiento? Es un espacio cerrado que está dado por la fascia del músculo y el músculo. Es un espacio. Hay varios espacios. Esa fascia, ese espacio facial cerrado, se infecta o se llena de sangre o se llena de líquido, por ejemplo, los quemados. Los quemados trasudan líquido. ¿Y qué es líquido? Es plasma. Entonces ese espacio aumenta de presión y al aumentar la presión va a alterar la circulación, va a producir necrosis. Entonces, ese aumento de presión altera la circulación y la parte nerviosa y aparece algo que van a ver ustedes al año de traumatología, que es la necrosis isquémica de Wolbach, porque se quita la circulación y el tejido se necrosa. Y ustedes saben que el músculo en sí, la irrigación por la anatomía dice que el músculo en sí no está, no tiene vascularización gruesa, con venas y arterias. Cuando uno sutura un músculo, no tiene que apretarlo demasiado, porque la poca vascularización que tiene ese músculo se la quita. Por eso solamente se hacen puntos de aproximación. Todas esas cosas las vamos a ir aprendiendo. Yo quiero que todos puedan entrar así con su nivel de el primer reservorio para la producción de infecciones es el paciente. Por eso que en el preoperatorio, cuando hablemos del preoperatorio, vamos a ver que uno de los pasos importantes es la ducha que el paciente debe hacer. El paciente tiene que bañarse noche antes o hora antes de entrar al quirófano. Se está utilizando la clorexidina ahora para el vacío. Recordar que es un desecho que lo utilizamos para ponernos guantes después. Es un excelente antiséptico. Entonces, el germen endógeno, que tiene el mismo paciente. Pero también hay exógenos que nosotros, como personal de salud, le transmitimos al paciente. El material mal esterilizado, la gasa mal esterilizada o el antiséptico no adecuado. Todos los hospitales tienen una oficina que es de infecciones intrahospitalarias. Por lo menos cada 2 meses hacen una pesquisa ahí. Se van a la parte de quirófano y te toman una muestra. Cuando vos entras al vestuario, te toman una muestra. Entras, te lavas las manos y cuando estás entrando al quirófano te toman otra muestra. Después pones los guantes y te toman otra muestra de los guantes. Entonces, ¿para qué? Para pesquisar dónde está la falla. Y también toman muestra del material del instrumento. ¿Qué tipo de germen vos llevaste al hospital? Si te lavaste adecuadamente las manos, si te pusiste adecuadamente los guantes, si el material está bien estéril. ¿Cuál es la finalidad? Es reducir el índice de infecciones intrahospitalarias. Lo ideal es que los hospitales no deben pasar del 1.5% de las infecciones intrahospitalarias. Eso se llama hospital seguro. Hay gérmenes que son demasiado resistentes, como la pseudomonas,
y es una bacteria intrahospitalaria. Se han cerrado servicios, se han puesto en cuarentena servicios por infección por pseudomonas. Y la pseudomonas mata sobre todo a los niños o a los pacientes inmunodeprimidos. Se ha visto en internos, en residentes, en médicos del hospital conjuntivitis por pseudomonas y le han tirado un mes tratándose con políticos. Entonces, por eso es que yo les pido que vayan a los hospitales, traten de tener mucho cuidado cuando vean o algo que están llevando ustedes semiología. Cuando les toca hacer un examen a un paciente invitado, guantes, usan barbijo y usan gafas. Antes esas gafas que usan los soldadores sirven, son gafas de seguridad. Entonces, por eso que hay gérmenes endógenos y exógenos. Y quienes transmiten los gérmenes exógenos somos nosotros, al paciente. Por eso que es importante la preparación del médico, cómo se da, cómo se calza. El solo hecho de calzarse a manos bajas es increíble. Calzarse mal el mandil quirúrgico es infección, no lo sabemos hacer adecuadamente. Y todo eso vamos a aprender ahora. No se olviden que ahora estamos en el orden de la economía. Todo el mundo todo es negligencia. Ahora, cualquier cosa, el periodismo dice negligencia y no tienen ni idea de lo que significa la palabra negligencia. Una cosa es negligencia, otra cosa es impericia y otra cosa es mala. Pero ahí todos lo meten en una sola bolsa. Y no es así. Entonces, aprendamos a cuidar al paciente y aprendamos a cuidarnos nosotros. Lo que les decir, es muy importante el control de infecciones intrahospitalarias. Es fundamental. Porque tenemos que tener en cuenta al paciente, al personal y al individual. El paciente es la flora endógena que tiene y cómo le disminuimos con una buena noticia y hacerse una copia de forma. Como podríamos decir. Si hablamos del personal, de nosotros es una flora exógena hacia el paciente. Por eso tenemos que tener a una cortita. Ya le dije que esta sea la última semana que vean sus uñas largas las chicas. Desde la próxima semana, uñas cortadas. Y el medio ambiente, todos los quirófanos, después de una cirugía, tiene que tener camilla, piso, todo lo que se utilizó. Si es un germen resistente como es el virus del VIH, tiene que esterilizarse mínimo 12 horas el quirófano. La ultravioleta, con antiséptico, porque son resistentes. O en pacientes que tengan hongos, las esporas son las más resistentes al antiséptico alcalónico. Por eso que la esterilización, cuando hablemos de esterilización, van a ver ustedes que la temperatura que se meten al autoclave son hasta de 230 grados centígrados para aniquilar completamente las esporas que son las más resistentes. Hay antisépticos que son bactericidas, otros que son bacteriostáticos, hay virucidas. El bichito de la tuberculosis es resistente, muy resistente también. Entonces, quienes se ocupan de la esterilización tienen que saber qué tipo de antiséptico van a utilizar para desinfectar el ambiente. Ahora hay muchos métodos
Antes utilizaba mucho los rayos ultravioleta, pero como es medio azulita la luz, se nota que está encendido y había quemado. A veces lo dejan encendido en la noche y uno entra a quirófano, nadie se da cuenta que está encendido y termina con quemadura. Quemaduras superficiales, hasta úlceras de córnea. Por eso cuando uno entra a quirófano, lo primero que mira es el techo, si no está encendido. Pero ahora ya no se utiliza mucho, solamente en los laboratorios que vamos utilizando. Pero en el quirófano ya hay otros métodos de esterilización. Por eso decía que hacen cultivos de instrumental, del campo, de la torre, de los redes, disminuir el riesgo de infección hospitalaria. Y donde haya germen es en la boca. Por eso que el uso de barbijo pasada a la zona, entrando a la zona gris, es el patogénico, aquel que produce infección. Ese cómo se define correctamente que tiene una calidad climática alterada, ¿verdad? Dice, es la infección de un espacio, pero con cultivo positivo. Si no hay gérmenes, por más que haya pus, no hay infección. Aunque es muy raro los casos que nos suelen haber, tienen en aquellos pacientes que han estado tomando antibióticos mucho tiempo. Por eso que los cultivos hay que hacerlo por lo menos 48 horas sin antibióticos. Si no, te va a salir negativo. Hay pacientes que hacen fiebre todo el tiempo, entonces dicen los médicos y terapeutas que hay que pancultivar. No voy a decir que pan es una marraqueta, ¿no? ¿Qué significará? Todo. Por ejemplo, dice, vamos a hacer una panhisterectomía. Significa que van a sacar útero, trompas y los ovarios. Se llama panhisterectomía. Vamos a hacer una pancolectomía. Van a sacar todo el colon por el pigmento. Pancultivar significa el cultivo de orina, secreción nasal, secreción bronquial, todas las secreciones que puedan haber. Cuando usted tiene un paciente con un catéter, por ejemplo, había centrado mucho tiempo, al retirarlo, manda la punta del catéter a hacer cultivo. Es la mejor forma de ver qué tipo de germen es. Las infecciones pueden ser intrínsecas o extrínsecas. A la vez, la contaminación extrínseca puede ser por vía directa o por vía indirecta. La directa es la clásica. Son portadores de infección. Por eso es que los pacientes o los médicos que están resfriados, por ejemplo, no pueden entrar a operar, no deben, porque son una bomba para el paciente. Si no es una cirugía de emergencia, pues en una parte privada lo programarán. En el hospital, en emergencia, si uno está resfriado y va a asumir eso, ¿quién reemplaza al cirujano? El asistente. Y en el hospital, ¿quién es? El residente de cursos superiores, pero bajo la supervisión de esto. Ahora, si tiene que entrar, de guantes, utilice las máscaras de bioseguridad que utilizaba para minimizar el riesgo de contaminación. La vía indirecta es todo lo que rodea al paciente.
la ropa, la cabeza, la casa, el algo, todo aquello que puede entrar en contacto con el médico o incluso con el paciente. Aquí está lo que decía. Para definir asepsia hay diferentes denominaciones. Es la maniobra realizada con la intención de mantener al enfermo y al centro clínico libre de gérmenes. Se puede definir también en la prevención de infecciones impidiendo la introducción de gérmenes en el organismo, en la ausencia de materia séptica, pero con medios físicos. En cambio, la antisepsia es lo mismo, pero medios. Tratando de atenuar esos gérmenes para que no vayan a producir infección. Esto de la asepsia y la antisepsia apareció mucho antes. El papel las bacterias. ¿No? Fue el primero que descubrió Pasteur. Semmelweis, conociendo el descubrimiento de Pasteur. Por eso es que antes de entrar a una sala de parte de ginecología obstetricia, todo el personal que entraba debería realizarse la asepsia. Y con esto, del lavado de manos, redujo la infección hospitalaria. Y vamos a ir viendo cuál es la importancia que tiene de lavarse bien las manos. No necesita que alguien le esté mirando para que haga bien. Piense que el paciente se puede complicar. Piense que en lugar de ese paciente puede estar un familiar suyo. A veces los pacientes llegan a ti, llegan a la base, apenas se mojan la mano. Pero los enfermeras no hacemos. Además, uno sabe que normalmente con el método de cepillado, usted debe tardar 10 minutos lavándose las manos. Y que aparezca en un minuto, tipo, pues sacarlo volando de nuevo. Y con el método nuevo, mínimo 3 minutos. Los que han ido a quirófano, que han tenido la suerte de ir a quirófano, han visto que es diferente. La forma como vamos a aprender a lavarnos, la vamos a utilizar con seguridad cuando estemos en provincia, donde no hay los métodos que tenemos nosotros en la ciudad. Aquí ahora, lo único que utiliza uno, el método moderno de lavar de manos es la deseliminación, que es el enjabonado. Toma el jabón, se jabona como si estuviera lavando las manos correctamente. Se quita el jabón y va directamente al antiséptico, la clorexidina. Y con eso usted queda esterilizado, desgerminizado. Si usted no hiciera eso, ha hecho este señor. Si usted no hace eso, ponerse los guantes y lo hace mal, está contaminado. Si usted no se coloca además de la manera, está contaminado. ¿Cómo disminuye ese riesgo? Haciendo un buen lavado de manos. Entonces este señor disminuyó la cantidad de infecciones que había en su servicio. Lister
aparte del lavado de manos, utilizó antisépticos para disminuir aún más el riesgo de contaminación. Y viendo que fueron disminuyendo la cantidad de infecciones, fueron buscando otros métodos para que el riesgo sea mínimo. ¿Cómo pulverizaban? Con un ácido diferente. Aquí, después del lavado de manos, vamos a utilizar alcohol al 70% que la inmersión en un lavador que van a poner para disminuir aún más el riesgo de contaminación. La esterilización con humedad o verde, disminuyendo así el riesgo de contaminación como consecuencia de la infección, aquellos que van a utilizar. Los mandiles, los introdujo en la V, los guantes After y la barriga mascarilla mínimos. Realmente están, no solamente teoría, sino también en práctica. Estos son los diferentes tipos de antisépticos. Si ustedes ven un listado de antisépticos largo, significa que ninguno daba satisfacción a los médicos. Cuando aparecen múltiples antisépticos, significa que han ido cambiando hasta que encontraron uno que fue mejor. El próximo año, como ustedes Dios mediante en Guadalajara, y deben cirugía 2, van a ver también que aparecieron o vieron muchas técnicas de reparación de hernias. Hasta que ahora apareció una técnica que es la más segura, que es la técnica del Liechtenstein, que es con malla. Todas las hernias se le ponen una malla. Solamente con hernias se le pone una malla. Minimiza a 0,001% de las posibilidades de recidiva. Que de esa malla hay que saberla manejar también, porque si usted la manosea demasiado, la expone al ambiente, la infecta. No se debe poner malla en heridas infectadas, porque las mallas, como su nombre indica, son porosas, son mallas. Y en esos poros de esas mallas se llenan las bacterias. Entonces después tendría que retirar la malla, y retirar una malla infectada después de 10 días es un desastre, porque se mimetiza con el organismo la malla y puede sacar. Por eso es que tiene indicación. No se debe poner malla en heridas infectadas. Entonces, como les decía, apareció un montón de técnicas de hernia. Técnicas de Basili, Potenti, Pineda Aguilar, Equipo Inquieto, Manfreyans, un montón de técnicas. Pero ahora todo el mundo operamos con la técnica de Liechtenstein, que es la malla. Igual en los antisépticos. Hay algunos que son buenos, otros que son malos, otros que son demasiado irritantes, otros que son alergénicos. Y por eso que ahora todos utilizamos la clorhexidina, que es un antiséptico ideal ahora. Alcoholes, biguanidas, halogenados, fenoles, hasta el agua oxigenada, ¿no? Que tenemos. Pero hay muchos que han desaparecido. Por ejemplo, los mercuriales han desaparecido. El famoso mertiolate, no sé si ustedes lo conocieron. El mercurocromo ya no existe más, porque son muy tóxicos.
y se absorben por piel. Y no te hacen la curación en la piel y produce gran irritación de la zona. Hace años, hay 10 años, que estaban chiquillos seguramente todavía, hubo una contaminación con mercurio de una empresa petrolera por acá por el Chapar. Rompió unos ductos, hubo un tanque con mercurio. Muchos trabajadores se infectaron, se contaminaron con el mercurio, mercurocromo, y murieron como 6 o 7 personas, y muchos quedaron con lesiones. ¿Por qué? Porque producen lesiones a nivel renal, una insuficiencia renal. Por eso que el mercurocromo desapareció. Antes lo utilizaba mucho en pacientes quemados, que se secaba la energía. Pero imagínense un paciente quemado con una superficie quemada de más del 30% de mercurio. Era pues intoxicar y todo. Entonces ya eso desapareció, porque el mercurio desapareció. Los oxidantes, ¿cuáles son el peróxido de hidrógeno? ¿Cuál es el peróxido de hidrógeno? Agua oxigenada. También hay que saber utilizar. Yo en mi vida generalmente no utilizo agua oxigenada. Y si utilizo, tengo que lavarla bien. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno penetra en el tejido celular subcutáneo. Y cuando usted palpa, va a sentir crepitación. ¿Y qué va a pensar? Si es una herida infectada que nos está comiendo los anaerobios, bacterias, que son los que producen gases, ¿no ves? Y eso es solamente por el agua oxigenada. Entonces, por eso particularmente no utilizo mucha agua oxigenada, solamente para cubrir una hemorragia, digamos. La hemorragia de vasos gruesos y que ligaron los venas arterias. Pero hay una hemorragia que es mixta. En fisiología la han debido ver. ¿Qué se llama esa hemorragia mixta? De capilares arteriales y venosos. ¿Qué se llama la hemorragia mixta? Ustedes van a ver como un barrico y de herida, sangre entre oscura y rojita. Son capilares venosos y arteriales que están sangrando. ¿Qué se llama esa hemorragia? Se llama hemorragia en NAP, no MAP, NAP. ¿Y eso cómo paga? Por compresión. ¿Cuánto tiempo? Y recuerden cuánto es el tiempo de sangría, cuánto es el tiempo de coagulación. Y durante ese tiempo te comprime esa zona y para la hemorragia. De 5 o 7 minutos ya para. Porque si va a tener que ligar la capilar y eso va a pillar. Entonces, estos son los antisépticos. Y de todo eso vamos a hablar de algunos. El más conocido. Hemos dicho que el alcohol, aparte de ser antimicrobiano, es un disolvente, lo mezcla con otro. ¿Qué más es? En práctica de bacterias, parasitados, antimicrobiano. Aparte de antimicrobiano, es un fijador. Es un fijador. Por eso es que al ser un fijador, tener mucho cuidado, actúa mejor como antiséptico un alcohol combinado con otras sustancias, y no uno, por el riesgo de que esté realizando transfusión para la bacteria humana. Pasa el efecto y esta bacteria continúa. Por eso que generalmente lo utilizamos mezclado. Si es puro, para ciertas ocasiones. Cuando lo utilizamos sin adición o sin mezclar con otro, a inyecciones, alcohol puro, se llama el antiséptico del campo operatorio, por el campo de la función.
en la preparación de los pacientes en grabado, pero dividido para no producir irritación de la piel. Más se utiliza, claro, como, y uno de los principales aliados del alcohol en la mezcla es el yodo. Yodo, por eso, alcohol yodado, la yodopovidona, que tiene combinación con alcohol. Eso lo utilizamos como antiséptico en la piel, en diferentes lugares lo podemos utilizar, pero no en exceso donde existe soluciones de continuidad de herida. No pueden utilizar el quemado. Los pacientes quemados nunca se utiliza, salvo que esté infectado, una solución mezclada con alcohol. El mejor método para curar a un paciente quemado es suero fisional. No le va a producir irritación a la piel. Y cuando usted utiliza como antiséptico del campo operatorio, tiene que esperar que seque. Peor aún, si va a utilizar el ivermectina, porque como es explosivo, le va a producir quemaduras. Por eso que ya no se está utilizando el alcohol yodado como antiséptico. Hubo un caso muy brillado un año atrás en una clínica, un cirujano plástico, son antisépticos con alcohol yodado, y como uno echaba alcohol yodado, entonces se mojó el campo, y cuando utilizó el bisturí se abrió, y la paciente terminó con casi 30% de quemadura de juicio terrible. Entonces por eso que no utilizamos alcohol yodado, no utilizamos directamente la clorexidina o la yodopovidona, que es menos explosivo. Como hemos dicho que es un elemento inflamable, se tiene que estar trajes tapados, en lugares alejados donde haya riesgo. Los quirófanos, hemos hablado de quirófanos, hemos dicho que existe en la zona donde puede haber incendios, donde puede haber explosiones por la cantidad de elementos inflamables que tiene uno de ellos en la vida. Y podemos repetir que debemos dejar secar antes de utilizar el electrobisturí. El clorexidina es otro antiséptico muy utilizado. Pertenece al grupo de las antihistamínicas, un excelente antiséptico, pero tiene también sus cositas que hay que tener cuidado con la utiliza. Se degrada con la luz, por eso que tiene que estar en brazos cerrados, pero oscuros, para que no lo degrade. Material orgánico lo degrada. Si usted saca una pieza, por ejemplo, el apéndice, y lo pone ahí, fijador, pierde completamente su función, y esa pieza en 48 horas se va jodida, se degrada completamente. No es un excelente fijador para mandar patología. ¿Cómo actúa? Por difusión pasiva a través de la membrana. En 20 segundos cumple su función. Por eso digo que es un excelente. Pero tiene su complicación. A bajas concentraciones produce alteraciones en la permeabilidad de la membrana. Ustedes saben que ahí están donde se produce la proliferación a través de la membrana o de la aparato de Golgi, que le da energía para la reproducción.
concentraciones altas originan precipitación de las proteínas y los ácidos nucleicos. O sea que lo inutiliza la bacteria. Sus propiedades. Es bactericida, fungicida, o sea, actúa sobre hongos. Actúa sobre bacterias gram positivas y gram negativas, inhibe el crecimiento de las esporas, inactiva a los virus, actúa muy bien en la antisepsia, en el quirófano, en la canilla, en el hospital de los pacientes portadores de virus. Entonces, es un antiséptico muy utilizado. ¿Dónde se utiliza? En ginecología a concentraciones bajas. Antisepsia de la piel en soluciones al 4%. Sabemos que la piel es la primera barrera de protección que tiene el organismo de la persona. Pero a pesar de eso, hay que utilizar concentraciones muy bajas. En el campo operatorio, como vamos a hacer una herida, entonces la concentración tiene que ser mayor entre 5 y 6%. Antisepsia de la herida, cuando ya hay una herida cruenta, quemadura, trauma, incisiones quirúrgicas, la concentración tiene que ser muy baja porque es muy irritante de las heridas, 0,1 a 0,5%, para no producir quemadura. No deja, a pesar de que es un buen antiséptico, no deja de asfixiar el organismo. No es tan inocuo. Aunque no se ha demostrado mucha toxicidad, ni siquiera en heridas contractantes, hay que tener mucho cuidado en aplicarlo sobre el sistema nervioso central o en el dispositivo, por ser tóxico, puede terminar en niños, sobre todo con sobre. Todos los antisépticos, cualquier antiséptico que se utilicen, siempre hay que utilizarlo con moderación, con mucho cuidado. Yodo, sus derivados. Es bactericida, no es bactericida, generalmente es bactericida, destruye a la bacteria. Se utiliza para desinfecciones. Su mecanismo de acción es muy rápido. La acción es inmediata. Cuando usted la aplica, la bacteria está completamente limpia. Cuando nosotros utilicemos el yodo, vamos que estamos utilizando un antiséptico para el explosivo. Entonces, es irritante la mucosa. Si bien es bactericida, en algunos casos es bacterostático y actúa sobre gram positivo y también sobre gram negativo. Hongos. Si alguna vez han visto pintura de alcohol yodado, tiene que tener más alcohol que yodo para evitar las intoxicaciones. Los famosos yodóforos. La mayor cantidad de antibióticos ya no son utilizados, pero por cultura general debemos conocer
Los iodosos destruyen formas vegetativas de bacterias, hongos, virus, incluso microbacterias y esporas. Produce hipersensibilidad e irritaciones de la piel y sobre todo en mucosa. Solamente los utilizamos como antisépticos de piel. Podemos utilizarlos en mucosa o en heridas crueles. Los fenoles, por eso que no hay demasiadas explicaciones, porque ya son antisépticos de desuso. Es un antiséptico común. Actúan en la permeabilidad, disminuyendo la permeabilidad de la membrana celular. Bacteriostáticas, es fungicida y es espolicida. Las esporas, generalmente por encima de 150 grados centígrados, recién se destruyen. Los autoclaves están hechos de una pared demasiado gruesa que soportan mucha presión, mucha temperatura y mucha humedad. Y lo vamos a conocer, son como hornos. Todos deben conocer la famosa caja china, ¿no? Entonces, esa característica tienen los autoclaves. Ya no vamos a escuchar hablar de estos antisépticos, pero por lo menos no lo vamos a ver. El ciclosan, el desoclorofeno, ya no existe. En algunos laboratorios, ¿qué buscan los antisépticos? Matar, aniquilar la bacteria. Y mientras más amplio efecto tengan, casi el 90% de los antisépticos son bactericidas, son bacteriostáticos, actúan sobre el DNA positivo inmediatamente. Muchas de estas cosas se han visto en bacterias y parásitos. Entre los tensioactivos, los más utilizados son los jabones, sal de soya. Estos generalmente son para lavado, se utilizan mucho en el lavado de intimidad, por eso se dice que son utilizados por arrastre, que es arrastre de lavado. Van pasando por ciertas etapas de esterilización y lo van lavando. Los catiónicos o derivados del amonio cuaternario son normatividad también. Y todo esto, cuando se maneja para lavado instrumental, tiene que manipularse con guantes por el riesgo de las quemaduras que puedan producir. Actúa sobre gran positivo y gran negativo, fungicida y virucida. Toxicidad, dermatitis de contacto. Todos los antisépticos, todos son utilizables de la piel. Todos. Por eso que también hay que manipularlos en barbijo, en gorro, porque son irritantes de la mucosa. Derivados de los metales pesados. Y de estos se utiliza actualmente el nitrato de plata. El más utilizado es la sulfadiazina argénica. ¿Cuál es? ¿Han escuchado hablar de la sulfadiazina?
y la vamos a utilizar. Eso es lo que se llama ¿ustedes cocinan? ¿Ustedes no cocinan? A comer, lo que han entrado a la cocina la pasada. Quemadura. El quemadura. Es el famoso quemacurán. Esa es la sulfadiazina. Y dice quemacurán L. ¿Por qué será? ¿Eh? Like. ¿Qué significa? ¿Qué significará L? Quemacurán L. Lidocaína. Tiene lidocaína. Entonces, por eso que, aparte de que evita las infecciones, disminuye el dolor. A ver, hay quemaduras de primer grado, segundo grado, superficial, segundo grado, segundo, tercer grado. ¿Cuál duele más? ¿Por qué duele más la quemadura de primer grado? Por las terminaciones nerviosas libres. Por las terminaciones nerviosas. ¿Cuáles son las terminaciones nerviosas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son para el dolor y para el frío? Krause. Krause para el frío. Entonces, por eso que duele más. ¿Y cuál es el error que uno comete cuando se quema? Echarse agua. Eso es lo mejor. Hasta ahora lo mejor. He visto que una persona muy bien se quema, le ponen comino. Uy, eso es peor. Profundiza la quemadura, la cebolla. Y hacer una ensalada en la mano. Sal. ¿Cuál es el hecho? ¿Y quién te agarra después? Ponerle sal y quién te agarra. A la parrilla. ¿Cuál es el error a ver que uno comete? Y aumenta el dolor y uno cree que El aceite. dentear, soplar, ¿verdad? ¿Qué se recomienda a los pacientes quemados? Porque debemos hacer, ponerlo en carpas para que no le dé viento, porque el viento produce dolor. Y uno lo primero son cartón y duele más. Las quemaduras de primer grado y segundo grado superficial duelen más con el viento. Entonces no me das mal a un grifo y ya. Otra cosa que no se debe hacer en un paciente quemado es reventar las ampollas de primera por el pecho. ¿Qué son las ampollas? ¿Qué tienen contenido líquido, proteína, con albúmina? Y esas mismas ampollas sirven como un apósito biológico. ¿Cuándo las revientan? Cuando se han reabsorbido en 48 horas la mayor parte de ese contenido. Entonces la revientan. Y si hay signos de infección, los pela. Si no, solo la revienta. Una agüita. Estamos hablando de quemaduras pequeñas. Quemaduras grandes hay que lavarlo, hay que bañarlo. Y bañarlo todos los días o 2 veces al día. La sulfadiazina argénica, el quemacurán, tiene acción 8 horas. Entonces, cada 8 horas hay que curar la quema. Entonces, esa es la más conocida. Los mercuriales, sacamos. El nitrato de plata lo utilizamos como cicatrizante en la quemadura de verrugas. Lo puedo utilizar. Pero de estas, derivados de los metales pesados, no utilizaba el nitrato de plata. Hay que tener mucho cuidado con mucho de la sulfadiazina. Hay que tener mucho cuidado que no vaya a llegar a los ojos, que produce mucha irritación.
aparte de la irritación, no tiene otra complicación mayor. No produce úlceras en colon, pero preferentemente cuando te quede pura la cara, cubrirlo con un apósito circular. Bien, aquí nos vamos a quedar. Quiero recordarles que esta semana iniciamos las prácticas oficiales. ¿Qué van a llevar? Un cepillo. No compren ese cepillo de cerda, ese medio. Es demasiado duro. Compren los que venden las esponjitas que vienen con cepillo y una esponja en la parte posterior y vienen con un sachet de povidona. O si quieren comprar povidona, compren la povidona jabones en el caso. Y llévense los de cepillo, povidona, y llévense una toallita, porque para secar un toallita, sí. Las toallas grandes van a contaminar lo que uno va a hacer movimientos. La toalla para cambiarse de lado y secar. Si es grande no van a poder hacer. Entonces hay una la que utilizan para sacar la pintura, vámonos cuarto, martes a viernes. Feliz fin de semana, jóvenes. Gracias, doctor.